arranquemos este evento. Hoy, sin duda, llegamos a la recta final de los trabajos realizados. En 2019, gracias al apoyo del BID, de Google y del Lego for Education, logramos hacer un mapa de los indicadores STEM de nuestro país que permiten hoy presentar este reporte de indicadores. Elena, Clo, Alex, en representación de Lina, gracias por creer en Movimiento STEM. La presencia de la Secretaría de Relaciones Exteriores, representada hoy por la subsecretaria Marta Delgado, y la MEXID con el maestro Carlos Castillo, nos da esperanza de que estos trabajos tengan visibilidad internacional y que puedan ser presentados como caso de éxito en diversos foros internacionales como el G20, lo que permitirá abrir nuevas oportunidades para la cooperación internacional en materia de educación STEM. Gracias Gina Andrade y Laura Segura por este gran trabajo. Roberto Martínez de la OCDE, pues tu apoyo ya sabes que es invaluable siempre. También quiero dar las gracias a mi amigo Fernando Valenzuela y a nuestra querida Gaby de Mejoredu. Su conocimiento y generosidad ha sido fundamental para lograr este avance que ojalá sirva como un pequeño eslabón para impulsar la educación STEM en nuestro país. Este reporte de indicadores es un esfuerzo sin precedentes para nuestra región, el cual nos permite conocer el estado del arte de la educación STEM y dar seguimiento a los indicadores clave para conocer los avances y retrocesos de tan importante temática. Se requiere poner atención en las áreas de educación, desarrollo de habilidades, así como en los indicadores de ocupación y contexto para asegurar que se instale adecuadamente la educación STEM en nuestro país. Hoy sabemos que existen 961 indicadores en esta materia a nivel global y específicamente en México se encontró evidencia de que participamos en 688, principalmente de educación y contexto, lo cual nos hace ver que México no participa en todas las mediciones de este sector. Gracias a este arduo trabajo de investigación, se definieron los 14 indicadores más relevantes para dar seguimiento a la educación STEM y sus ejes estratégicos, que como sabemos son inclusión con perspectiva de género y foco en mujeres, desarrollo de competencias para la cuarta revolución industrial tecnológica, cumplimiento de la Agenda 2030 y objetivos de la OCDE y todo lo que tiene que ver con innovación y emprendimiento. Dentro de los principales hallazgos podemos destacar que el gasto en investigación y desarrollo ha tenido una tendencia decreciente. También podemos ver que ha bajado la cantidad de personas estudiando estos campos de estudio, mientras que su participación laboral sigue siendo de niveles de 80% como el promedio de los países de la OCDE. Es decir, el camino para la recuperación económica es incentivar las vocaciones STEM. También cabe destacar que la brecha de género prevalece y en cuanto al desarrollo de habilidades, seguimos muy por debajo del promedio de los países de la OCDE. Seguir transformando la práctica docente e impulsando acciones tangibles e intencionadas a favor de las mujeres en estos campos de estudio son indispensables para lograr avances en esta materia. Por otro lado, es importante señalar que encontramos diversos vacíos de información, como es la ausencia de indicadores sobre orientación vocacional, así como una limitada oferta de indicadores con desagregación de datos de grupos en situación de vulnerabilidad. Tampoco se detectaron, por ejemplo, indicadores que proporcionen información sobre las oportunidades de educación no formal en STEM, invisibilizando con esto su gran labor. En Movimiento STEM refrendamos nuestro compromiso de generar investigación relevante para la toma de decisiones, esperando que esta iniciativa sirva para potenciar los esfuerzos actuales y detonar nuevos intersectoriales que impulsen la educación STEM, que finalmente sabemos que es la educación del futuro. Gracias, querida Marta. Es un gran honor que dirijas estas palabras de inauguración. Veamos las palabras de la subsecretaria Marta Delgado. Muy buenas tardes a todas y todos. En nombre del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard,
Agradezco la invitación que la maestra Graciela Rojas Montemayor, presidenta y fundadora del movimiento STEM AC, ha realizado a la Cancillería para participar en este importante evento de lanzamiento del reporte Indicadores STEM para México. Este es un trabajo sin precedentes que va a contribuir al entendimiento del estado de la educación STEM en nuestro país. Desde la Subsecretaría para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, hemos buscado impulsar una política exterior multilateral con una visión de carácter social e incluyente que considere los objetivos de desarrollo sostenible en el marco de la Agenda 2030. Para ello, desarrollamos 7 ejes que guían nuestro comportamiento internacional en foros y organismos multilaterales. Entre estos me gustaría destacar 2 de ellos: el eje de equidad de género y no discriminación, y también el de innovación y justicia. El primero se enmarca en una política exterior feminista que el canciller Ebrard ha lanzado en esta administración y que busca contribuir al empoderamiento de las mujeres y las niñas en el campo laboral, social, académico, y la defensa de los derechos humanos de las personas en situación de vulnerabilidad, y también el combate de todo tipo de discriminación, violencia de género y las circunstancias de inequidad que enfrentan las mujeres. En este sentido, es muy importante que podamos impulsar políticas públicas feministas y de visión incluyente. Los resultados del informe que hoy se presenta respecto a la brecha de género entre hombres y mujeres, por ejemplo, en la participación laboral de las mujeres mexicanas, con educación terciaria en STEM, o el porcentaje de investigadoras respecto a la porción de hombres investigadores, nos ayudan a entender el panorama que actualmente enfrentan las mujeres mexicanas, a identificar riesgos, a identificar los retos, los obstáculos, y también en pensar acciones para eliminar las desigualdades de género en nuestro país. Por el otro lado, en el eje de innovación y justicia, ahí reconocemos la importancia de la tecnología en la sociedad contemporánea. También los efectos en la manera de cómo organizamos la creación y la distribución de la riqueza a nivel nacional. Desde Relaciones Exteriores estamos conscientes de los diversos impactos que los procesos tecnológicos industriales tienen en nuestro entorno natural, en nuestro contexto social, y estamos trabajando a nivel de política exterior para que los beneficios sean accesibles de manera equitativa para todas las personas, independientemente de su situación económica o social, en coherencia con los principios de política exterior, por supuesto la política exterior feminista. De este modo, los indicadores STEM para México van a contribuir a informar a las diferentes ramas de la administración pública, federal, local, y también a los gobiernos y a los otros sectores de la sociedad, para identificar las áreas donde se requieren fortalecer las capacidades y potencialidades del capital humano. De esta forma, con ello, contribuir al fortalecimiento de las actividades económicas y productivas en todo el país y, por supuesto, garantizar el bienestar social. El informe que se presenta hoy es muy importante por 2 razones. Primero, porque es una herramienta que compila de manera clara y rigurosa, y también de una manera sistemática, la información sobre los indicadores de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas en México en diferentes dimensiones y áreas, y tiene una visión basada en 4 ejes estratégicos del movimiento STEM. Destacable es la inclusión de la perspectiva de género y el foco en mujeres, y la innovación y el emprendimiento, por otro lado, además de la Agenda 2030 que ya había mencionado. En segundo lugar, el reporte es producto del trabajo coordinado entre actores estratégicos del desarrollo. La alianza que el movimiento STEM como asociación civil formó con el BID y con 2 empresas de carácter global como Google y Lego Education es un ejemplo de la importancia de la cooperación económica, técnica y social
entre actores clave para fomentar la creación de proyectos que benefician a la sociedad mexicana y a la comunidad internacional. Sin duda alguna, este informe representa un avance muy importante para conocer e identificar, por medio de una perspectiva transversal, el estado actual de la educación STEM en nuestro país. Además, el estudio como un instrumento metodológico va a poder replicarse en la región latinoamericana y aprovechar los lazos de cooperación entre diferentes mecanismos de integración con los que contamos a nivel regional y con ello contribuir al mejoramiento de la vida de las personas en toda la región. Nuevamente, muchísimas gracias al movimiento STEM, la invitación para participar en la inauguración de esta ceremonia. Les deseo a las y los destacados panelistas que van a presentar sus ponencias a lo largo del evento el mayor de los éxitos, a los asistentes que se nutran como nosotros de estos conocimientos y seguir trabajando, cada quien desde sus trincheras, por un México sostenible, incluyente, con educación innovadora y de calidad para todas y todos. Muchas gracias. Pues muchas gracias a la subsecretaria Marta Delgado por estas palabras. A continuación, cedo la palabra a nuestro querido Roberto Martínez Illescas, director del Centro de la OCDE en México y para América Latina. Roberto, te escuchamos con muchísimo emoción y muchísimo cariño, tú como el gran experto que eres alrededor de todos los indicadores de América Latina. No, bueno, muchísimas gracias, querida Graciela. Una disculpa porque la tecnología no tiene palabra de honor, entonces estoy con ustedes solo por audio y amablemente me van a asistir en presentar unas pocas diapositivas. Aprovechando, bueno, primero que nada para felicitar a Movimiento STEM y por supuesto pues a quienes en alianza contigo, Graciela, y con todo el equipo han hecho posible este reporte de indicadores STEM para México. De verdad es una dicha que asistamos a presentar un esfuerzo que, como bien lo apuntas, llena un hueco, un limbo en la evidencia sobre qué tan apto es nuestro país para subirse a una ola global que ha monitoreado desde hace ya varios años la OCDE, en donde nos queda la certeza, primero que nada, de que el mundo vive tiempos muy difíciles, como sabemos, con choques externos. Pasamos ahora por uno muy fuerte, que es el choque sanitario de la pandemia, pero también choques externos desde el punto de vista del cambio climático, la resiliencia del planeta hacia eventos extremos del clima, y todo eso apunta a que no es posible enfrentar los desafíos globales que enfrentamos sin una mucho mayor capacidad de resolver con base en la piedra angular de STEM, de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, como el toolkit, la caja de herramientas universal que hace posible enfrentar a estos desafíos globales desde lo local, desde lo nacional. Y en ese sentido, como lo repito yo constantemente, no hay manera que en países como México, que es parte de la OCDE, de poder contar con la cuota de capital humano, subrayo, cuota de capital humano necesaria para poder generar la innovación que nos lleve a resolver estos problemas tan graves que enfrentamos. Siguiente diapositiva. Entonces, el gran desafío de priorizar ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, STEM es la puerta hacia un mejor futuro. No obstante, veamos este parámetro simplemente comparativo entre China y América Latina y el Caribe, donde vemos el nivel de estudiantes de educación superior por área. Y entonces vemos que quienes escogen las disciplinas STEM de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, pues son, vean ustedes en ese segmento de azul oscuro, y está muy por debajo toda América Latina y el Caribe, muy por debajo de un solo país que es China.
que como sabemos tiene un enorme liderazgo tecnológico en la actualidad. Entonces estamos a nivel de la región atrasados y entonces no quiero hablar porque ya mis amigos de Movimiento STEM y los autores de este reporte estupendo nos dan una granularidad de la evidencia acerca de México. Entonces no me voy a robar la antorcha del mérito enorme que tiene el estudio, que lo he estado repasando y me parece excelente, estupendo, de verdad, importante para también en la OCDE tomar cuenta de ello, ¿no? Y tenerlos como fuente de análisis, porque también hay mucho de metodología de la OCDE en el reporte que se está publicando el día de hoy. Entonces, siguiente, por favor. Entonces, solo con STEM podremos promover más investigación y desarrollo e innovación. Y vean ustedes aquí, esta es una gráfica ya desde, bueno, con datos del 2014, pero sigue siendo vigente porque nada se ha movido mucho en estos 7 años. Y está aquí comparada esta América Latina, bueno, están varias regiones, ¿no? Está la región de América Latina junto a África y el Medio Oriente, y vean ustedes ahí también Asia Pacífico, sin incluir a China, luego a China sola, luego economías en transición, Estados Unidos y luego Europa Occidental. Y de verdad pues es preocupante cómo en el último periodo registrado aquí, que es el de la barra más oscura de 2008 al 2012, pues sí aumentó, ¿no?, el número de proyectos de investigación y desarrollo en América Latina, pero sigue siendo muy bajo frente a los de Asia, los países de Asia Pacífico, frente a China, frente a Estados Unidos, frente a toda Europa Occidental, y solo por encima de... ¿Están presentando algo los de STEM? Y solo, perdón, ahí alguien tiene su... Yo lo estoy oyendo. Sí. Adelante, Roberto. Gracias. Siguiente, por favor. Entonces, muy importante entender que es decir, la magra capacidad de México y de América Latina para producir capital humano en STEM está en contraflujo, vamos a decir, de la tendencia demográfica de toda nuestra región, donde el bono demográfico se está acabando o ya se acabó. O sea, a partir del año 2020, entonces toda nuestra población empieza a envejecer y cada vez hay menos población joven. Entonces México se ve ahí la raya verde y sigue la misma tendencia que América Latina. Entonces, de ahí siguiente, por favor, nos vamos a uno de nuestros termómetros. Siguiente, por favor, que es la evidencia que nos proporcionan los últimos resultados de la prueba PISA sobre la educación básica. Y entonces aquí me permite resaltar el enorme mérito que tiene el reporte de Movimiento STEM que estamos celebrando hoy, porque incluye la perspectiva de inclusión. Y entonces, en esta perspectiva de inclusión, que es un enorme aporte para llenar la brecha de datos para México, tenemos a nivel de la prueba PISA que el impacto de los estereotipos de género, ¿no? Los caminos a escoger una carrera empiezan a diferenciarse antes de los 15 años. En los países de la OCDE, 15% de niños, es decir, el doble que el 7% de niñas esperan convertirse en ingenieros y científicos. Siguiente. Luego la brecha de género en la orientación vocacional, ¿no? Vemos aquí la brecha de género en las expectativas de estudiantes para tomar una carrera en STEM o en las TICs a la edad de los 15 años. Y entonces vemos una clara brecha del lado izquierdo, donde está incluido México, muy fuerte, entre el número de niños, varones, y el porcentaje de chicas que se quieren dedicar a ciencia e ingeniería como vocación profesional. Entonces, muy por encima el nivel de los chicos, bajo el nivel de las chicas, y luego del lado derecho vemos profesionales de las TICs. Y entonces ahí vemos efectivamente que sigue aumentando incluso más la brecha entre los chicos y las chicas. Es decir, en la economía digital, que ahora es la clave de la reactivación post-pandemia, hay un mayor déficit de género
en las áreas de las TICs que impulsan la transformación digital. Y luego entonces en México es mayor la brecha de género en cuanto a orientación vocacional hacia la ciencia y la ingeniería. 30% de niños se quieren dedicar a profesiones STEM frente a 11% de niñas, casi un tercio, es decir, 3 veces más los chicos que las chicas. Y luego hay una brecha parecida entre, todavía es quíntuple la diferencia entre la cantidad de niños que aspiran a dedicarse a empresas TIC, de las TICs, de tecnologías de información y comunicaciones, frente a un 1% de las niñas. Y continuando en México, solo el 12% de los padres de niñas de 15 años esperan que sus hijas ingresen a las ciencias, en comparación con el 33% de los padres de los niños varones de 15 años. Y luego estos sesgos tienen efectos claros sobre el equilibrio de género en los estudios y carreras STEM en México. Entonces, quienes se inscriben en carreras STEM son 9% niños, 28%. Pero aquí creo que hay un error, ¿no? Porque es al revés, 28% niños, 9% niñas, perdón. Y luego, en cuanto a orientación vocacional, las niñas sufren de un problema de confianza, no se sienten tan aptas para las carreras STEM, y solo el 32% de los graduados en licenciatura STEM son mujeres. En ciencias de la computación, 20% de los graduados de educación terciaria son mujeres. Entonces, si las mujeres participaran en la economía de manera idéntica a los hombres, podrían agregar hasta 28,000 millones de dólares o 26% al PIB mundial anual en 2025. Esto es aproximadamente el tamaño combinado de las economías de los Estados Unidos y China hoy. Ahora, ya estoy cerrando. Entonces, una convergencia total en la tasa de trabajo de la participación entre mujeres y hombres podría aumentar la tasa del PIB per cápita en 0,6 puntos porcentuales, lo que equivale a un 12% del aumento del PIB para el 2030. Esto en México. Por eso es tan importante el entender que la clave para número uno, la reactivación económica frente a la pandemia y frente a choques externos, es una mucho mayor inclusión de género en los espacios STEM, que son a su vez la piedra angular para la recuperación económica y social. Y número dos, que en ausencia de esta mayor inclusión no se va a poder generar la masa crítica de talento y capital humano para poder lanzar a México hacia otro nivel de competitividad dentro de lo que ya mencionó correctamente Graciela, que es la cruzada por una transformación productiva de nuestro país, que algunos conocen bajo el concepto de Industria 4.0. Entonces, de ahí que felicito, cerrando mi mensaje, con un enorme agradecimiento, una felicitación muy efusiva, porque este trabajo tan concienzudo, elaborado en una alianza de movimiento STEM con otros grandes aliados del mundo privado, tecnológico, incide en un debate que está por comenzar, que todavía es muy oportuno alimentar con estos datos que tenemos en este estupendo reporte, y que la política pública todavía puede o todavía debe tomar en cuenta todo lo que hay en esta riqueza de análisis y de indicadores del reporte, para planear mejor con visión de largo plazo hacia el mejor futuro de prosperidad y de mayor innovación, repito, innovación desde México hacia el resto del mundo. Muchas felicidades a todos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Roberto, pues por este momento que tú tienes. Como bien comentas, este reporte de indicadores tiene diversas fuentes. Nos concentramos en buscar, obviamente, las fuentes más confiables, ¿no? Y la OCDE, sin duda, es una de las más importantes para poner, obviamente, foco en estos indicadores de STEM para nuestro país. Y ahora vamos con Gina Andrade. Ella justamente es la investigadora que ha estado detrás de todo este esfuerzo junto con Laura Segura, y para que nos pueda presentar este reporte y cómo llegamos, digamos, a estos 14 indicadores que nos pueden
ir guiando cómo va la educación STEM en nuestro país. Muchas gracias, Gina. Te cedo la palabra. Muchísimas gracias, bueno, Graciela y a Movimiento STEM por la confianza en este proyecto, que estamos muy contentos de que después de varios meses de trabajo completados, hoy ya ve la luz. Gracias a la subsecretaria Marta por sus palabras y bueno, al maestro Roberto por esa introducción que como bien comentan, ¿no? Este es un tema de vital relevancia para el desarrollo del país y bueno, también doy la bienvenida a todos nuestros panel de honor, a Gabriela, Elena, Claudette, a Fernando, Alejandro y Carlos, que nos van a acompañar en un conversatorio, y bueno, a todos nuestros participantes que nos escuchan de diversas rincones, ¿no?, del país y de la región y del mundo. Digo, esperemos que este esfuerzo sea realmente útil, porque eso es lo que queremos, que sea un insumo donde ustedes tengan como esa seguridad de que fue construido con mucha rigurosidad, y lo que les vamos a presentar ahorita es realmente una probada, porque es un trabajo muy exhaustivo y que incluye muchísima información, y van a poder después consultarla, ¿no?, en el reporte, que bueno, esperemos que justamente esta parte de la presentación los anime, ¿no?, para que puedan consultar de lleno el informe, ¿no? Y sin más, bueno, el objetivo de esta propuesta de indicadores fue justamente desarrollar un primer punto de partida de tener un acervo, ¿no?, de indicadores cuantitativos STEM para el país, que nos dé justamente esta línea para poder comparar el progreso de México en un marco conceptual que abarca 4 dimensiones principalmente, ¿no? De educación, de habilidades, de ocupación, y también aquellas actividades relacionadas con el contexto, ¿no?, o a nivel macro, ¿no? Que a su vez estos están asociados, ¿no?, por los objetivos propuestos en la Estrategia de Educación de STEM para México, lanzada en febrero igual por Movimiento STEM, y a la vez alineados, ¿no?, con los 4 ejes estratégicos que guían la implementación de esta estrategia, que para este año justamente se está trabajando en el eje de inclusión con perspectiva de género y foco en mujeres, y bueno, los otros ejes de igual relevancia que se van a ir trabajando en los años subsecuentes: el de fuerza laboral, cuarta revolución industrial y tecnológica, innovación y emprendimiento, y Agenda 2030. El marco conceptual está alineado para que todos los indicadores proporcionen información sobre estas dimensiones y estos ejes estratégicos. En este sentido, y como bien comentaban Grace al inicio y Roberto, este es un esfuerzo sin precedentes porque enfoca justamente esta visión multisectorial, ¿no? Realmente fue un esfuerzo exhaustivo de sistematización y relevamiento de información en tiempo récord, ¿no? De integración de elementos clave de STEM que justamente se hicieron en 2 etapas, ¿no? Y a la vez, por este trabajo también representa el primer esfuerzo a nivel país para poder justamente concretar esta muestra o propuesta de indicadores y armonizarlos en un marco conceptual que permita, ¿no?, darle un seguimiento anual para justamente corroborar, ¿no?, el progreso de México en estas áreas tan importantes, ¿no? Al mismo tiempo, pues se puede posicionar como una buena práctica de sistematización y monitoreo que, como bien ya comentamos, nuestro interés es que se pueda replicar anualmente para poder tener esta continuidad del progreso en estas dimensiones, y que al mismo tiempo también pueda ser recibido y replicado por gobiernos subnacionales y al mismo tiempo por la región, ¿no? Por ser un esfuerzo multisectorial, bueno, incorpora, ¿no?, e informa el trabajo de diversos actores, ¿no?, del sector privado, del sector de organismos internacionales, del sector académico, ¿no?,
con la incorporación, bueno, del desarrollo de estos ejes estratégicos y que a su vez pueda potenciar los esfuerzos en avanzar, ¿no? La educación en STEM para México, ¿no? Y bueno, por ser justamente este esfuerzo conjunto entre varios actores, al mismo tiempo puede generar justamente, ¿no?, este compromiso entre todos los actores clave involucrados, ¿no?, en acciones educativas, en acciones de propiciar un mejor contexto, en acciones vinculadas, ¿no?, a un mejor desarrollo laboral, ¿no?, y desarrollo de habilidades, y que a la vez pueda dar justamente una línea de qué actividades no pueden ser tener como mucho mayor valor agregado, mayor impacto para poder avanzar, ¿no?, en estas dimensiones. Y bueno, rápidamente, como se había dicho, este proyecto de sistematización se realizó en dos fases. Una primera realizada, ¿no?, en 2019, ¿no?, con el apoyo del BID, donde fue este primer mapeo para ubicar, ¿no?, este acervo de 961 indicadores vinculados, ¿no?, con estas 4 dimensiones que ya les comenté. Y bueno, esta segunda fase realizada a finales de este año y a principios de 2021, ¿no?, con el apoyo de Google for Education y de Lego. Y en esta fase nos concentramos exclusivamente en ir refinando, ¿no?, la muestra de indicadores, o bueno, la propuesta para poder dar seguimiento al estado de STEM en estas dimensiones, en estos ejes estratégicos, y que a la vez pudiera darse justamente este seguimiento anual. Como ya lo comentaba, bueno, como es un esfuerzo multisectorial, realmente va dirigido a aquellos actores que estén involucrados o interesados en impulsar el desarrollo de STEM desde sus diferentes trincheras, que a la vez les facilita, ¿no?, poder tener el acceso a un insumo integrado de información. Al mismo tiempo, bueno, lo que incorporamos es también este enfoque, ¿no?, de formación dinámica de capital humano, donde también tenemos, ¿no?, esta ya concepción donde, bueno, a veces STEM solo se involucraba con educación terciaria, pero aquí también ya se incorpora esta visión donde el impulso y desarrollo de habilidades y competencias STEM empieza desde edades tempranas, ¿no? El reporte también incorpora esta visión en su marco conceptual, entendiendo, ¿no?, y partiendo de parte de la evidencia que se ha documentado que las inversiones desde la infancia temprana son fundamentales para potenciar el desarrollo de habilidades mucho más complejas a lo largo de la trayectoria del ciclo de vida, ¿no? Y bueno, básicamente este reporte sirve como una línea base del estado actual del país en estas acciones. Aquí nada más reconocer obviamente que este proceso de integración y sistematización obviamente tuvo algunos retos, ¿no? Principalmente, bueno, los que incluimos en este diagrama, ¿no? Digo, obviamente se tuvo que hacer, bueno, una revisión de diferentes marcos o frameworks de habilidades disponibles, que ha sido un esfuerzo principalmente de avance a partir de diferentes organismos internacionales como la OCDE, como la UNICEF, como la misma UNESCO, ¿no?, donde todos reconocen la importancia, ¿no?, de potenciar habilidades, pero se les llama, ¿no?, a veces de diferentes formas, y eso, por ejemplo, dificulta el análisis y la armonización, ¿no?, de la información. Al mismo tiempo, obviamente, este mapeo obviamente tuvo que llevarse de diferentes fuentes, ¿no? O sea, digo, sí hay un avance en la generación de información de indicadores STEM, pero esta obviamente se encuentra distribuida, ¿no?, en diferentes fuentes, ¿no? Y es difícil, ¿no?, seguir el rastro de cada una de estas fuentes.
Al mismo tiempo, otro de los retos principales que todavía sigue vigente es todavía hay una falta de consenso en lo que se considera como definición internacional de STEM. Digo, aunque estamos de acuerdo en que esas son en que ciencias, tecnologías, ingenierías y matemáticas son las disciplinas clave, también ha habido avances en investigación en donde cómo se vinculan las áreas de STEM con el tema de las artes o el tema de las humanidades, y todavía esa discusión sigue vigente, ¿no? Bueno, otro de los retos igual relevantes y que vamos a retomar, digo, al final de la conversación, justamente es la parte a pesar de los avances realizados, todavía hay una falta de desagregación de datos de forma granular con foco, ¿no?, en diferentes poblaciones de grupos vulnerables. Pero bueno, esto es un poco de los retos y se discute con mucho más profundidad en el informe. Bueno, finalmente, bueno, este esfuerzo de sistematización de los 686 indicadores que comentaba al principio que proporcionan información para México, después de implementar ciertos criterios de calidad que voy a comentar rápidamente en la siguiente slide, llegamos a esta, bueno, propuesta de dar seguimiento a las actividades de STEM en México en 3 diferentes dashboards o tableros de control, donde el principal, el que contiene los 14 indicadores, esa es la propuesta para poderle darle justamente este seguimiento anual al avance de las actividades de STEM. Pero al mismo tiempo se hace esta propuesta de otros dashboards complementarios que proporcionan información mucho más extendida o focalizada de ciertos aspectos, ¿no? Todos los indicadores están vinculados con las 4 dimensiones que les mencioné, de educación, habilidades, ocupación y contexto, y con los ejes estratégicos que también habíamos comentado. Y bueno, este esfuerzo de sistematización se puede resumir prácticamente en 3 etapas, ¿no? Donde, digo, básicamente, todos estos indicadores provienen de fuentes confiables, ¿no?, donde a su vez también se implementaron ciertos criterios de calidad que vienen especificados puntualmente en el informe. Los principales acervos o fuentes de información se pueden ver aquí, digo, siendo justamente la OCDE uno de los principales contribuidores, ¿no?, por la parte de la rigurosidad metodológica y la periodicidad en que recolectan la información para poderla incorporar en el reporte. Y bueno, las 3 etapas es básicamente, desde los 686 indicadores, se aplicaron esta serie de criterios de caracterización, que fue un trabajo vinculado igual con otras investigaciones complementarias para la implementación de la Estrategia de Educación STEM para México, para poder llegar a una muestra de 273 indicadores, y a su vez se aplicaron otros criterios vinculados, ¿no?, a la parte de teoría de cambio y sobre todo también de una serie de grupos de trabajos, ¿no?, con gente reconocida en el tema, donde finalmente se llega justamente a estos 44 indicadores. Estos 44 indicadores son los que se encuentran distribuidos en estas 3 propuestas de dashboards que comentaba en mi slide anterior. Y bueno, de estos 44 indicadores, el foco que queremos presentar principalmente hoy es en estos 14 indicadores, ¿no?, que constituyen justamente el tablero de control principal, ¿no? Nada más comentarles rápidamente que todos los indicadores están, bueno, codificados y numerados de acuerdo con la dimensión con la que proporcionan información, incluyendo algunos de estos, obviamente, el desglose por población o por sexo, ¿no? Y que, bueno, esto como siendo un primer esfuerzo, también pensamos que era muchísimo de mayor utilidad que los indicadores se conservaran en su idioma original para poderlos mapear rápidamente, digo, lo cual después, cuando esto se convierta en un esfuerzo continuo, ¿no?, digo, ya obviamente los podemos, bueno, apropiar, ¿no?, con el nombre español, pero como ser en primer esfuerzo consideramos que era de mayor utilidad para localización conservar el indicador en su nombre original.
rápidamente, y bueno, les digo que esto es nada más para darles un sabor de lo que pueden encontrar en el informe, ¿no? Como les comentaba, digo, estas características de los 44 indicadores, ¿no? Hay un peso muy fuerte en los indicadores disponibles, ¿no? Que se encuentran en la dimensión de contexto, ¿no? Que proporcionan información sobre las condiciones macro, ¿no? Que propician o están vinculadas con actividades de STEM. Posteriormente, el peso está en indicadores vinculados con aspectos educativos, ¿no? Posteriormente, con igual peso, los indicadores de ocupación y de habilidades, aunque en realidad, como pueden ver en la figura, hay un peso más o menos balanceado entre cada una de las dimensiones, ¿no? A su vez, también estos indicadores se encuentran balanceados de acuerdo con la alineación al eje estratégico con el que proporcionan información. Y bueno, aquí, por ejemplo, si vemos, como les comentaba, que se incorpora el enfoque con perspectiva de ciclo de vida, hay una mayor concentración de indicadores que proporcionan información sobre el grupo de edad adulta o profesionista, y que bueno, esto es igual uno de los retos, ¿no? Que se puede justamente avanzar en investigaciones posteriores o en la misma parte de los insumos, ¿no? Que se recolectan para poder generar información que visibilice a poblaciones en otros grupos etarios. Este es el dashboard principal, ¿no? El tablero de control principal, donde se incluyen los 14 indicadores, ¿no? Organizados por cada uno de sus dimensiones de educación, habilidades, ocupación y contexto. Y a la vez aquí vemos cómo cada uno de ellos, además de estar alineados con su dimensión, proporcionan, ¿no? Información sobre cada uno de los ejes estratégicos que, bueno, ya les había comentado, ¿no? Al mismo tiempo, esto se puede visibilizar o desagregar por cada uno de los ejes estratégicos, donde el de género de inclusión del dashboard principal se incluyen 8 indicadores, el de fuerza laboral igual 8 indicadores, el de innovación y emprendimiento 9 indicadores, y el de Agenda 2030 11 indicadores. Esto igual, digo, lo pueden consultar con mayor, con mayor tiempo en la parte del informe, y bueno, solamente para darles un poco de la parte de los resultados, por ejemplo, en la dimensión de educación, ¿no? Que le integran 5 indicadores. Vemos, por ejemplo, que en México en los años, en los últimos años para los que se muestra información disponible, a nivel de educación terciaria, los nuevos ingresos han tenido una tendencia creciente, con excepción justamente del último año, ¿no? Y, por ejemplo, si esto igual lo desagregamos, digo, porque el nivel de educación terciaria lo comprenden, ¿no? Los niveles de técnico profesional hasta doctorado, ¿no? Entonces, esta gráfica incluye todos estos niveles educativos, ¿no? Que comprenden el nivel de educación terciario, pero a la vez podemos desagregar, ¿no? Por cada uno de estos niveles educativos que comprenden la educación terciaria, ¿no? Que realmente sigue esta tendencia, al menos en el nivel técnico superior, que solamente justamente para el último año hay un pequeño disminución en el número de personas de nuevo ingreso que se matriculan a algunos campos vinculados, ¿no? Con STEM. Esto, pero al mismo tiempo, digo, al observar los datos también visibiliza una problemática, ¿no? Que al desagregar igual este mismo indicador por sexo, vemos que aunque sí se ha tenido una tendencia creciente, solo el 30% de estos nuevos ingresos en ciencias, tecnologías, ingeniería y matemáticas los representan las mujeres, ¿no? Y esto es un dato que se alinea, ¿no? con los hallazgos, como ya comentaba igual Roberto anteriormente, donde en los países de la OECD, solo 1 de cada 4 participantes promedio es mujeres, ¿no?
En la parte de habilidades, por ejemplo, aquí, bueno, uno de los indicadores que utilizamos es el que se generó de la última de evaluación de competencias adultas, PIAC, ¿no? Y, por ejemplo, este indicador nos da información de la proporción de personas adultas mexicanas de acuerdo, ¿no?, al nivel de competencia que evalúa esta evaluación, que es competencia lectora, competencia numérica y... Hay una disculpa que alguien abrió su micrófono. Gracias. Y la otra competencia que evalúa esta evaluación es la resolución, ¿no?, de problemas en ambientes informatizados, ¿no? Y aquí vemos, ¿no?, digo que aunque México logra este nivel mínimo de competencias dentro de cada uno de estos rubros, que es el nivel 2, ¿no? Sí vemos también una brecha enorme, ¿no?, sobre la cantidad de adultos que realmente tienen un desarrollo de competencias mucho más avanzadas ya en nivel 4, en nivel 4-5, en el caso de lectora y numérica, donde no alcanzamos el 1% en ninguno de estas competencias, y en ambientes informatizados donde el máximo nivel es nivel 3, pero donde realmente el nivel 3 en esta competencia quiere decir que es donde se puede utilizar una computadora y donde se pueden hacer diferentes tareas, bueno, fundamentales del día a día. Y aquí la proporción de adultos, ¿no?, de 16 a 65 años, solo el 1.5% de esa población puede realizar esas tareas, ¿no? Entonces, digo, esto es parte también de, al poder desagregar los indicadores en sus diferentes tipos de información que proporcionan, permite, ¿no?, visibilizar justamente estas brechas y estas áreas de acción prioritarias donde se puede trabajar. Por ejemplo, en la parte de ocupación, digo, y esto es justamente algo que, bueno, que motiva y que respalda, ¿no? O sea, ¿por qué es necesaria la inversión en una educación STEM y en el desarrollo de habilidades STEM? Porque en la parte de laboral, ¿no?, en la parte del mercado laboral, la participación laboral de adultos en educación terciaria que hayan estudiado campos de STEM es arriba del 80%, ¿no? Destacando justamente que en contraste, ¿no?, con los valores de la OSD, es en realidad muy baja, ¿no? Es alrededor de 5 puntos porcentuales, justamente para el grupo para los grupos de edad que son productivos, ¿no? De la población económicamente activa, ¿no?, de 25 a 64 años y de 25 a 34 de años. Entonces, esto es, pues, una buena noticia en el sentido de que es necesario que sigamos avanzando, impulsando desde la parte educativa, desde la parte de habilidades, que sí es relevante que los alumnos, ¿no?, que los niños y que las niñas, bueno, se involucren y se interesen, ¿no?, en carreras y en tópicos de STEM. Ahora bien, igual si desagregamos este indicador por sexo, ¿no?, también podemos observar, ¿no?, una brecha de género, ¿no? Digo, aquí es menor, por ejemplo, en contraste con otros indicadores, pero de todas maneras se sigue habiendo esta brecha, ¿no? Y en este caso, digo, las personas, las mujeres que se encuentran empleadas, ¿no?, son que igual cursaron, ¿no?, algunos de las carreras o campos de STEM, es 13% menor, ¿no?, que al de los hombres, ¿no? Y bueno, es otra vez la parte de visibilizar, digo, que pues siguen persistiendo estas brechas y bueno, y cómo el esfuerzo conjunto entre los diferentes sectores se pueden unir para poderlas ir disminuyendo, ¿no? Y bueno, finalmente, digo, como otro ejemplo, digo, de la parte de la dimensión de contexto, ¿no? Como ya comentaban ahí en uno de los datos, ¿no? Digo, el porcentaje de gasto en investigación y desarrollo que justamente, ¿no? Esta es una parte del contexto del sistema
que debería fomentar o potencializar justamente, bueno, la parte de investigación, la parte de desarrollo, de ocupaciones en STEM, la parte de desarrollo de patentes, ¿no? Este indicador, los últimos datos sí son un poco, pues, preocupantes, ¿no? Porque se observa una tendencia decreciente justamente en el monto asignado a investigación y desarrollo en los últimos 6 años, donde en ninguno de los casos llegamos, ¿no? Al 1% con respecto al PIB, ¿no? Y esto es, bueno, muchísimo menor al promedio de los países de la OECD, y también nos encontramos muy por debajo de países de la región como Brasil, Argentina, Costa Rica, Uruguay y Chile, ¿no? Y bueno, igual para poner en perspectiva, ¿no? De este 1%, ¿no? Digo, también observamos, por ejemplo, que el gasto nacional en educación en México, que también es un rubro muy relevante, ¿no? Para la parte educativa, para la parte de desarrollo, igual, bueno, de competencias educativas en STEM, este nivel de gasto es debajo del 6%, pero es, bueno, mucho mayor, por ejemplo, en contraste con el que se da en investigación en desarrollo, que no llega al 1%. Pero bueno, ambos son fundamentales para el avance del progreso y desarrollo económico del país, ¿no? En sus diferentes dimensiones. Y bueno, eso, digo, en la presentación, cuando igual ya se comparta, lo van a poder ver, pero esto también lo podemos ver para cada uno de sus ejes estratégicos, ¿no? Cómo podemos desagregar y cómo cada uno de estos 14 indicadores puede dar información de muchísima utilidad para todos aquellos actores que se encuentren interesados, bueno, en involucrarse más en los temas, pero que a la vez desde sus sectores se puedan avanzar, ¿no? En diferentes actividades, ¿no? Para potenciar esto. Y bueno, digo, salto esto, que les digo, realmente esto era para darles un sabor de lo que pueden encontrar, ¿no? De lleno en el informe. Y digo, ya para ir cerrando, ¿no? Digo, parte de las contribuciones, bueno, valiosas del proyecto es justamente esta propuesta de los 3 dashboards o tableros de control, ¿no? De estos 44 indicadores que comentaba anteriormente, ¿no? El principal, con el interés de poder seguirlo replicando y actualizando anualmente, ¿no? Para poder realmente tener esta visión longitudinal y del progreso del país en estas actividades fundamentales. Y los DAX, los tableros de control complementarios, ¿no? Al mismo tiempo se generó, ¿no? Digo, esta base de datos de indicadores de STEM, donde no nada más incluyen los 44 indicadores que se encuentran distribuidos en los tableros de control, sino también se identifican otros indicadores, pero todos estos indicadores también pasaron por el mismo proceso de los criterios de calidad y de selección, y al mismo tiempo, aunque no estén numerados, sí están codificados de acuerdo con la dimensión con la que están vinculados, ¿no? Y bueno, finalmente este reporte de indicadores STEM que se publica hoy oficialmente, y que bueno, ¿no? Esperamos realmente que sea un insumo de utilidad para todos los actores involucrados, ¿no? Simplemente ya para finalizar, digo, ya mencionaron algunos de estos puntos, ¿no? Digo, esto es literalmente un punto de partida, un esfuerzo conjunto muy relevante, pero bueno, todavía hay algunas tareas pendientes que con el apoyo, ¿no? De todos los sectores creemos que pueden irse solventando, ¿no? Y bueno, obviamente, digo, parte de la sistematización es también poder identificar estas brechas de información donde todavía hay áreas de oportunidad para poder generar de información, y una de estas brechas es justamente la parte del levantamiento de información sobre educación y prácticas de orientación vocacional, ¿no? Que informan sobre las aspiraciones vocacionales desde edades tempranas. La OCDE cuenta con un indicador en poblaciones, si no me equivoco, pero en edad de media superior, pero bueno, este esfuerzo se tiene, bueno, que ampliar para poblaciones de edades tempranas, ¿no? Obviamente teniendo en cuenta otra vez este enfoque de ciclo de vida, ¿no?
Tampoco, digo, nos topamos, ¿no?, en que no hay realmente información que se genere, bueno, de manera, bueno, sistemática y formal sobre la oferta de educación no formal en campos vinculados con STEM. Nosotros, ¿no?, identificamos un indicador que utilizamos, digo, como proxy, que es el de población en modalidad no escolarizada, ¿no? Que accede, ¿no?, a campos de formación STEM, pero específicamente para educación formal no existe, ¿no?, la información. Y otra vez, digo, el punto que le dijimos que íbamos a regresar, ¿no?, sobre la poca oferta, ¿no?, de indicadores que den visibilidad, ¿no?, a poblaciones vulnerables y marginadas, ¿no?, esta desagregación mucho más granular que deberíamos seguir trabajando en ella, justamente, ¿no?, para poder realmente decir, ¿no?, bueno, que México está enfocado, ¿no?, en poder seguir y dar cumplimiento a la Agenda 2030, ¿no? Y bueno, hay finalmente también una escasez todavía de indicadores STEM que sea con representatividad estatal y municipal. Muchos de los indicadores que nosotros estamos proponiendo tienen una desagregación a nivel país, pero creemos que este esfuerzo igual deberían adoptarlo los estados, ¿no?, para poder también generar justamente esta línea del tiempo que vincule, ¿no?, el avance y la inversión en los estados, porque también lo que invierten los estados y municipios en el avance de estas habilidades, de estas actividades educativas, de la parte laboral en STEM, también es muy relevante y deberíamos poder tener esta foto, ¿no?, de lo que se están haciendo en estos gobiernos. Y bueno, solamente digo, invitarlos a todos a sumarse a este esfuerzo para poder ir cerrando estas brechas y como comentaban mis colegas, ¿no? O sea, realmente la educación STEM es la educación del futuro y la que puede potenciar un mejor desarrollo económico, y bueno, no nada más económico, sino integral, de formación integral para la población de nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Gina, por esta presentación. Y ahora vamos a pasar al conversatorio para reflexionar acerca de toda esta información que nos presentaste, que como bien comentas, pues es un esfuerzo sin precedentes y que vale la pena ir entendiendo, ir procesando y digiriendo entre toda esta comunidad de STEM. Y quiero pues darle la bienvenida en orden alfabético, Alejandro Almazán, de Google for Education. También pedirle a Carlos Javier Castillo, de la Dirección General de la Planeación y Evaluación de Amexid, a Claudette Muñoz, que es Regional Manager para Américas de Lego for Education, también a Fernando Valenzuela, fundador de Global EdTech Impact Alliance y consejero muy importante del movimiento STEM, y también a Gabriela Naranjo, titular de la Unidad de Apoyo y Seguimiento a la Mejora Continua e Innovación Educativa, Mejora Edu. Bienvenidas y bienvenidos todos ustedes. Y hay una pregunta inicial, una pregunta como detonante, que queremos que contesten cada uno de ustedes. Por favor, les pido que lo hagamos en el orden alfabético en el que los mencioné. Y la pregunta es, ¿cuál es la importancia que exista un reporte de indicadores STEM para nuestro país? ¿Cuál es el indicador que ustedes consideran más relevante? ¿Qué llamó la atención de toda esta información que estamos presentando el día de hoy? Alex, un gustazo que estés con nosotros. Gracias, Graciela, gracias al Movimiento STEM. Felicidades por este reporte. La verdad es que se ve que hubo un exhaustivo trabajo detrás, con casi 1000 indicadores analizados y resumidos, digamos, en un panel y en una serie de indicadores que son fáciles de entender. Uno de los temas que me parece muy importante, la pregunta que tú haces, es el concepto de STEM era algo que todos medio sabíamos que era, ¿no? O sea, tienes ahí grandes disciplinas que están metidas todas en un mismo concepto, pero el cauce de realmente cómo se deberían de interpretar
pues dependía un poco de a quién le preguntes. Y algo muy positivo de este esfuerzo es que por lo menos empezamos a tener mucho más claridad, mucho más entendimiento de un concepto etéreo en algo concreto que permita una mayor divulgación. Y entre más claro lo tengamos todos y entre seamos capaces de voltear a ver a un mismo punto focal, creo que vamos a tener capacidad también de poder entender qué es lo que deberíamos de hacer desde la perspectiva de política pública, desde la perspectiva de la contribución de las diferentes iniciativas que permitan justamente ir fortaleciendo este indicador. Y entonces celebro mucho el poder darle una capa de claridad con una metodología muy seria a estas grandes discusiones. Ahora, este concepto, al final del día, por su complejidad, también va a ser muy difícil poderlo reducir a un indicador que permita darle más peso que los demás, ¿no? Y me parece que parte de la riqueza justamente es encontrar un equilibrio entre los diferentes indicadores. Poderlos llevar a un nivel de panel o un nivel de seguimiento es un esfuerzo increíble que celebramos y que estamos seguros que va a poder influir mucho en la política pública en este sector. Muchísimas gracias, Alex. Y Carlos, si pudieras, por favor, darnos tus comentarios de esta pregunta, por favor. Claro que sí, muchas gracias, Graciela. Primero que nada, agradecerte la invitación para este panel y mandarles un saludo a todos de la doctora Laura Elena Carrillo, la directora ejecutiva de Amexif. Yo, digamos, la importancia que vemos en la agencia de un reporte de esta magnitud es que creo que puede ayudar a complementar, a integrarse, a formar las políticas públicas. Creo que puede ser una herramienta muy poderosa para formar y reformular las políticas públicas. Y en cuanto a la Amexif, que estamos encargados de la cooperación que tanto México da como recibe, creo que va a ser de mucha utilidad para poder orientar nuestras políticas públicas y nuestras políticas de cooperación. Como saben, gran parte de la cooperación que recibe México es cooperación técnica y científica. Entonces, creo que este tipo de reportes nos ayuda a dar un seguimiento de qué áreas están ganando interés y qué áreas están dando mayor crecimiento, y así también como poder enfocar las políticas de cooperación hacia otros países, hacia las áreas STEM. Entonces yo creo que para la primera pregunta diría eso. Creo que es un reporte fundamental que puede tener un impacto en las políticas públicas. Muchísimas gracias. Clo, ¿nos puedes, por favor, comentar? Lego for Education ha sido fundamental para lograr avances en este sentido. Sí, Graciela, y muchas gracias también por hacernos parte de este esfuerzo, también por estar presentes en este evento. Lego Education está muy honrado de estar presente en este evento, que más allá de ser un evento, para nosotros representa una celebración. La ciencia, la tecnología, la creatividad, para nosotros durante 40 años ha sido nuestra misión y ha estado enfocada siempre a replantear el aprendizaje de STEM y despertar alegría y pasión en los estudiantes para estas disciplinas. Entonces, muchísimas gracias por darnos esta oportunidad. Y bueno, con respecto a la importancia de un reporte de indicadores de STEM, pues creo que Gina lo describió muy claramente. Un reporte de indicadores implica un análisis de datos en función a disminuir un margen de error en la toma de decisiones estratégicas, porque desde la trinchera de la educación, pues se plantea la educación como un elemento más de la política nacional. Sin embargo, también requiere de decisiones estratégicas. Y así, en un contexto global en el que todo puede medirse actualmente, cada vez más empresas y organizaciones pues necesitan incorporar el análisis de datos para lograr tomar decisiones ágiles, que sean contundentes también en un entorno cada vez más complejo y cambiante, sobre todo cambiante. Además, un reporte de esta naturaleza, que aparte es de perspectiva transversal, se convierte también en un importante punto de partida en México. O sea, es un punto de partida sumamente importante, porque a partir del análisis alcanzado con dicho reporte,
se generan oportunidades para proponer un plan de acción que no quede solamente en buenas intenciones, que sea un plan de acción realista, que sea incluso ambicioso y también alineado a la realidad de nuestro país. Y bueno, considera también a todos los actores de la comunidad, como docentes, estudiantes, padres de familia, sobre todo también la industria, en función a conjuntamente llegar a un objetivo que sea de prioridad. El más relevante, desde luego, y también por lo que nosotros representamos, pues fue la parte de la educación. ¿Sí? Sin embargo, considero que los 4 ejes medulares son altamente relevantes y la interconectividad entre ellos. Pero 2 datos que me llaman mucho la atención en el dashboard de educación es que el primero menciona que en el periodo del 16-18 la matrícula en el campo de ingeniería, manufactura, construcción, en programas vocacionales disminuye 24%, mientras que para el campo de TIC aumentó más de 1000% y para el campo de ciencias naturales, matemáticas y estadística aumenta 83%. Estos datos a mí particularmente me hacen reflexionar y hacerme la pregunta de por qué unos están en aumento, por qué otros en disminución, cuáles son las causas, cómo podemos aumentar los niveles de motivación, de confianza, de inclusión, porque bueno, en el evento del día de hoy somos puros adultos, ¿correcto? Entonces, como adultos responsables, la pregunta sería, pues, ¿cómo podemos inspirar más? El segundo, que también se hace una observación importante, es que el porcentaje de tiempo de instrucción obligatorio de matemáticas y ciencias naturales es mayor en México en primaria y en secundaria, pero resulta contradictorio con el bajo desempeño de México en las competencias evaluadas por PISA, por ejemplo, ¿no? Entonces, mi reflexión aquí es que claramente nos enfrentamos a un reto de experiencias de aprendizaje más allá de la cantidad de contenidos. Y bueno, yo creo que parte importante de este reporte de indicadores es que como adultos responsables tenemos que aceptar el reto y el compromiso de mejorar la calidad de esta ruta de aprendizaje y formar habilidades cognitivas superiores que no solamente sean significativas, sino que sean para toda la vida. Y sí, a veces puede llegar a ser un poco incómodo aceptar estos retos o esta realidad, pero es necesario aceptar que la ruta de aprendizaje actualmente pues, es poco interesante para los niños y que la clave es cambiar la experiencia. Entonces, sí vemos que este reporte de indicadores nos va a plantear muchísima también línea para que esta experiencia de aprendizaje pueda ser mucho mejor y preparar también que los niños estén alineados a la realidad de las carreras y los trabajos del futuro para un México más próspero. Sin duda, Clau, muchísimas gracias por tu reflexión. Fer, ¿qué nos puedes comentar desde tu perspectiva? Gracias. Bueno, primero felicitarte, Graciela, Laura, todo el equipo, Gina, el trabajo de investigación, súper inspirador, y me da muchísimo gusto encontrarme a Roberto Martínez, Ale Almazán, Claudette, Carlos Javier, qué gusto compartir esto con ustedes. Yo lo veo desde una forma como muy pragmática y por el trabajo que hago yo con emprendedores educativos, con inversionistas. La única forma de resolver los problemas es que nos duelan. Si no nos duele ver que solamente tenemos 29% de mujeres en carreras STEM, pues no vamos a atacar el problema. Si no nos duele, como decía Claudette, a mí también me llamó esta misma reflexión, ¿no? Si no nos duele pensar que tenemos más tiempo enseñando obligatoriamente matemáticas y ciencias naturales, pero más tiempo no se traduce en mejor desempeño, pues entonces nunca lo vamos a resolver, ¿no? Y si tomáramos, por ejemplo, el 100% de calificación que fuera el promedio, pues México está al 34% del promedio en resolución de problemas en ambientes informatizados. Eso quiere decir que estamos a la tercera parte del mundo en resolución de los problemas que están hoy siendo los más relevantes, ¿no? Ya eran malos en la habilidad numérica, estábamos al 52% del promedio, estábamos a la mitad. En la habilidad lectora estamos al 61% del promedio. Y entonces, realmente eso
para un emprendedor, este sería un mensaje fabuloso. Hay problemas sistémicos que se tienen que resolver. No tenemos tiempo para perder una generación. Estamos al 12% del promedio en gasto de investigación en desarrollo. Nuestro país no puede operar así, ¿no? Tenemos menos de 100,000 investigadores. De esos, el 34% solamente son mujeres. Entonces, me parece que esto en lo que se tiene que traducir es en que finalmente estos indicadores hagan que nos duela y que salgamos en un entorno de colaboración a buscar resolver estos con urgencia y este es un llamado a todos los que estamos en el sector y concretamente a los emprendedores de la educación, porque si esperamos a que esto lo resuelva la voluntad política o que lo resuelva algún organismo, vamos a perder generaciones. Totalmente, Fer. Gracias por tu reflexión. Querida Gaby, ¿nos pudieras compartir tu perspectiva de este reporte, de estos trabajos desde Mejor Edu, por favor? Claro que sí, muchas gracias por la invitación a nombre de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación. Agradezco este espacio y bueno, felicitarlos por este reporte que realmente es de suma importancia, un esfuerzo sin precedentes efectivamente que va a aportar mucho al avance de la educación en México. Quisiera comentarles de manera muy rápida, la comisión está por cumplir 2 años de haberse creado. El objetivo, el propósito central de esta comisión es impulsar la mejora continua de la educación y como parte de las tareas que tenemos, una muy importante es la generación de indicadores que den cuenta de la mejora continua de la educación. Esto lo hemos venido realizando, generando pues a partir de la información disponible, indicadores que dan cuenta de los avances, retos y brechas existentes en general en la educación en México a nivel nacional, con desagregaciones a nivel estatal e incluso municipal. De tal manera que un poco, bueno, contestando la pregunta de la importancia de este reporte, pues sin duda para Mejor Edu será muy importante retomar este reporte y considerarlo en estos análisis que realizamos, ¿no? Creo que bueno, aparte, un reporte como este nos permite poner el foco en un aspecto muy específico como es la educación STEM, conocer en qué situación nos encontramos, cuáles son las brechas, los avances y cuáles son los retos que tenemos que enfrentar para impulsar la educación en esta área. Esto sin duda va a beneficiar a los tomadores de decisiones en diferentes ámbitos y sectores para ir planteando políticas, programas, acciones que permitan impulsar la educación en ciencias, en matemáticas, ingeniería y tecnologías. Por otro lado, creo que un reporte como este, donde ya tienen identificados indicadores clave, va a marcar agenda para muchas instituciones en el sentido de cómo orientar ese trabajo en esta área. Y en ese sentido nos parece muy importante que bueno, si bien este es un primer esfuerzo, pues muy importante, rico y con información muy relevante, ir avanzando en cuáles son las prioridades que se van a ir marcando desde esta agenda, ¿no? Yo lo que observo en este reporte, sí, mucho el sentido de aportar, de impulsar el desarrollo económico del país, el mercado laboral y demás. Creo que poco a poco habrá que ir impulsando también, repensar estos reportes en función de cómo orientar a afrontar los desafíos del mundo actual, ¿no? Tenemos muchos retos en cuanto a la educación ambiental, en salud, una serie de problemas, el cambio climático, en donde, bueno, pues creo que en la medida que estos indicadores se vayan fortaleciendo, impulsar la educación para atender estos problemas y darle un sentido humano y democratizador a la educación en esta área. Hoy por hoy, bueno, pues todavía desafortunadamente la educación en ciencias sigue siendo reservada para ciertas élites. ¿Cómo ir avanzando para democratizar el acceso al conocimiento
que nos aportan estas áreas, ¿no? ¿Qué indicador me parece más relevante o llamó la atención? Creo que yo concuerdo con lo que decía Claudette, ¿no? Me parece que, bueno, todos los indicadores son muy importantes. La forma en que están organizados y articulados estos indicadores permite advertir este principio de integralidad, de tal manera que son muy robustos en el sentido de que están articulados, ¿no? Y todos aportan información muy relevante. Sin embargo, quiero destacar la mirada o llamar la atención hacia, más que un indicador en particular, al conjunto de indicadores relacionados con el eje de inclusión y género, ¿no? Los datos son muy interesantes. Como en Mejoredu vamos a ir realizando análisis en áreas temáticas muy específicas. Ahorita estamos desarrollando un cuaderno temático sobre discapacidad, por ejemplo. Entonces, el que haya ya información de en qué medida las personas con discapacidad acceden a estas áreas de conocimiento, bueno, pues creo que es muy importante. Las brechas que hay, las deudas históricas que hay con los grupos en situación de vulnerabilidad, creo que son vislumbradas a partir de este reporte y habrá que seguir fortaleciéndolo. Yo creo que nos permite voltear la mirada hacia estas poblaciones y otras que, como ustedes han comentado, hay que ir atendiendo, ¿no? Las poblaciones en pobreza extrema, y el acceso a estas áreas como una oportunidad para favorecer su bienestar individual y social. De manera general, ese sería mi primer comentario. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Gaby, por tus reflexiones. Y ahora regreso con Alejandro para ya hacerles una pregunta específica a cada uno de ustedes, ¿no? Alejandro, ¿qué beneficio trae para la educación, que es quien primordialmente desarrolla el talento STEM en nuestro país, el conocer estos indicadores? Desde Google for Education se pueden detonar nuevas acciones para favorecer estas vinculaciones y programas para mejorar los resultados, digamos, de este tema de STEM en nuestro país. ¿Qué opinión tienes? Pues en términos de mejora, lo que no se puede medir, no se puede mejorar. Y me parece que uno de los beneficios es justamente tener un indicador concreto que nos permita a todos poder ver si vamos en una trayectoria positiva o no. Y eventualmente estoy seguro que va a haber elementos en donde nos vamos a poder comparar también con algunos otros países similares a nosotros y no tan similares a México, que también nos den como una riqueza de entendimiento, ¿no? Desde la perspectiva de cómo desde Google podemos contribuir al desarrollo, digamos que una de las letras de STEM está directamente relacionado con lo principal que nosotros hacemos, ¿no? Y es cómo podemos acercarle el uso de la tecnología a escala a los estudiantes en México. Hay un buen avance, hay una buena coordinación con la Secretaría de Educación Pública. A raíz de COVID hemos subido a más de 21 millones de docentes y alumnos a nuestras herramientas de manera gratuita, y desde la perspectiva de lo que se está haciendo también en el sector privado, cada vez es más común que los chicos estén familiarizados con estas herramientas. Y estas herramientas al final tienen una lógica transversal de plataforma que permita desarrollar estas meta habilidades que lleven a los alumnos justo a poder resolver problemas en entornos que sean ricos en términos de tecnología. Es uno de los indicadores que está en la dimensión de las habilidades que tienen en el estudio. Y me parece que ese es un espacio clave en donde desde Google podemos nosotros construir e influir de manera positiva al acercarle la parte de software y la parte de hardware que tenemos nosotros, diseñados justamente para temas educativos. Y el otro lugar en donde nosotros intentamos contribuir a la generación, digamos, de conocimiento tiene que ver con la capacitación docente, ¿no? Como nosotros a escala intentamos acercar a los docentes para que tengan más elementos en cómo introducir la tecnología en el proceso de enseñanza-aprendizaje y cómo las herramientas que ponemos a disposición de todos pueden servir justamente con ese propósito. No hay una bala de plata que permita
atender todos los diferentes retos que tiene el sector educativo y cómo la tecnología puede ayudarlo, pero es a medida en que todos vayamos justamente contribuyendo con un alto nivel de responsabilidad esta historia, es que eventualmente vamos a poder idealmente ver cómo esos indicadores que ustedes han podido concretar se mueven en una buena dirección. Totalmente, muchísimas gracias. Y regreso contigo, Carlos. Este reporte es estratégico para nuestro país, pues como sabemos es un tablero de control para analizar indicadores para la toma de decisiones. ¿Cómo podemos hacer que esta buena práctica se convierta en un caso de éxito, no solo a nivel regional, sino inclusive globalmente, ¿no? Por ahí el G20 insta a los países a designar presupuestos, ¿no? Para este tema de incentivar la educación STEM. ¿Cómo esto puede ayudar desde tu perspectiva? Sí, claro. Muchas gracias, Graciela. Yo creo que el aspecto crucial para lograr que un reporte o un estudio de esta naturaleza tenga un impacto no solo regional, sino global, es que los diferentes tomadores de decisiones, sectores relevantes, lo empiecen a utilizar e incorporen dentro de sus análisis y sus estudios para sus proyectos. O sea, que de su uso deriven las recomendaciones y el diseño de las políticas públicas efectivas. Y digamos, un ejemplo de esto muy claro es la brecha de género que se identificó en el estudio. Eso es algo que nos llamó mucho la atención aquí en Amexid, que el solo 30% de las mujeres son en campo STEM. Y es algo que se puede integrar ya a los esfuerzos que hace la agencia. Por ejemplo, ahorita Amexid está apoyando un proyecto de Niñas STEM Pueden, que tiene como el objetivo que más niñas elijan continuar sus estudios superiores en área STEM y combatir los estereotipos de género. Entonces, yo creo que así es como se puede ir logrando y construyendo que este tipo de reportes y que le tengan un impacto mayor, que se vayan integrando a las políticas públicas que van enseñando en diferentes sectores, como mis colegas de la Comisión de la Mejora de la Educación, nosotros en cooperación, la CEP y diferentes actores también del sector no gubernamental, ir como todos alineados hacia un mismo objetivo, y es lo que creo que puede ayudar a potenciar su impacto. Muchísimas gracias, Carlos. Clo, regreso contigo. ¿Cómo puede beneficiarse el sector educativo formal y también el no formal al conocer estos indicadores que se presentan en este reporte? Sí, Grace, y esa es una muy buena pregunta también, porque hay que identificar ambos contextos, ¿no? Primeramente, la educación es el aprendizaje de habilidades e ideas que pueden hacernos cada vez más innovadores, más creativos y solucionadores de problemas. Y esto puede ser en un contexto formal o informal. Es decir, esto puede suceder en la escuela, puede suceder en la universidad, puede suceder en una empresa y en la misma vida cotidiana. El aprendizaje puede suceder en cualquier momento y en cualquier lugar. Sin importar en dónde, aquí lo notable es el concepto de aprendizaje permanente, que no solamente implica aprender, implica también desaprender, que este es el famoso lifelong learning, y que se posiciona con más fuerza que nunca en consecuencia a una mayúscula necesidad de enfrentar un cambio constante. Y este cambio, bueno, el cambio existe en cualquier lugar y se presenta de manera natural. Y entonces la pregunta es si estamos equipando a niños, jóvenes e incluso a los adultos a ser creativos, a ser críticos, resilientes, trabajar en equipo, buscar bien común. Y por otro lado, es imperativo tomar en cuenta que STEM no representa currículas aisladas, y esto es algo muy importante en ambos contextos, tanto el formal como el informal. De hecho, es como la antesala, un poco de mi respuesta. STEM no representa currículas aisladas, ¿sí? Representa una integración transversal real, interdisciplinaria, integrada. A mí me gusta mucho decir que STEM es un mindset, que es una mentalidad, y que esta mentalidad debe de ser contagiosa. STEM debe de ser contagioso y pues evidentemente implica educación formal, pero aplica aún más en la educación informal, en el contexto de la educación informal,
porque está más cercano a la vida cotidiana, está más cercano a los oficios y a las habilidades o las competencias que necesitamos para sobrellevar las vidas profesionales, por ejemplo, ¿no? Contar con herramientas que sean una referencia no solo ayuda al cumplimiento de objetivos a nivel nacional o incluso regional, internacional, también representa una importante estrategia para disminuir esta creciente desigualdad de oportunidades de aprendizaje, especialmente posterior al confinamiento que se potencializó todo y donde los antecedentes sociales y las condiciones de confinamiento de los estudiantes, pues, verdaderamente están asociados a sus oportunidades de aprendizaje. Entonces, una herramienta de indicadores de esta naturaleza, que aparte nace de un proceso sistemático, principalmente nos va a poder dar luz de en dónde estamos realmente parados como país y nos puede ayudar también a unir fuerzas e intereses que se planteen, en donde se planteen soluciones claras, realistas a corto, mediano y largo plazo en ambos contextos. Las disciplinas de STEM son, pues, un claro indicativo de la capacidad de un país para crecer y producir, y esta capacidad de crecer y producir se encuentra en ambos contextos, no se encuentra tanto en la educación formal como en la educación informal. Entonces, el objetivo o la ventaja enorme que yo veo aquí, pues es este cierre de brecha que va a ser un beneficio en función al país. Muchísimas gracias, Clo. Y regreso contigo, Fer. Tú nos puedes indicar cómo incentivar que más empresas e instituciones se alineen sus esfuerzos a estos indicadores generados en este reporte. Tú estás muy vinculado con todo el sector de emprendimiento, con las empresas de tecnología. Platícanos cómo ves este tema. Sí, pues evidentemente, como decía en la primera intervención, a mí me parece que la clave de todo esto es que a alguien le duela lo que nos dice cada uno de estos indicadores. Y para que le duela al sector privado, también hay que traducir esto en un monto de impacto. El país no puede crecer teniendo a este porcentaje de mujeres en carreras STEM. No habría un detonador mayor de crecimiento para el país si lográramos un escenario donde pasáramos del 29% de mujeres en carreras STEM solamente al 50%, el impacto económico sería brutal. Si el tiempo que utilizamos para enseñar matemáticas y ciencias se tradujera y estuviera directamente relacionado a un mejor desempeño, si pudiéramos hacer que estar en el promedio de resolución de problemas informatizados al promedio de la OCDE y no estar solamente al 34%, habría miles y miles de millones de pesos de beneficio a la economía. Reducir el gasto de investigación y desarrollo nos hace perder competitividad. Entonces, cada uno de estos indicadores lo tenemos que traducir en este dolor al país, en la convocatoria de colaboraciones público-privadas, en hackatones y premios que llamen a los emprendedores, que llamen a los inversionistas. No alcanza con hacer esto un poquito mejor. No alcanza con que cada año mejoremos el 10, el 20 o hasta el 50%. Tenemos que mejorar estos indicadores 100x o perderemos las siguientes generaciones. Y para hacer cosas 100x, yo no conozco ningún gobierno que esté diseñado para la innovación, ningún gobierno que esté diseñado para transformar 100x algo. Y esto entonces, pues tiene que venir de otro lado, y para que venga de otro lado, pues necesitamos convocar. Y a mí me parece que este es el punto de partida para que esa convocatoria nos haga salir del mensaje, decir, nos sentiríamos muy bien si en las instituciones tradicionales decimos, no, pues esto ya mejoró 20% respecto al año pasado. Pues no alcanza y seguimos perdiendo miles de talentos, miles de oportunidades. Estamos en una crisis sanitaria, económica, política, social. No alcanza. Entonces, para mí es un llamado de urgencia.
Totalmente, por ahí preguntan en el chat si STEM puede crear estos unicornios, ¿no? Y startups en México. Tú mejor que nadie conoces ese sector y sabemos que STEM es la base de todo esto, entonces claro que esta es la gran apuesta del mundo. Y por último, Gaby, para ir cerrando contigo este conversatorio, sobre los indicadores que no existen en México, como por ejemplo las actividades de orientación vocacional. ¿Qué se puede hacer en nuestro país e internacionalmente para generarlos? Pues sabemos que son críticos para el avance de esta educación, ¿no? Por ejemplo, todo esto que nos comentaba Gina, de que no estamos viviendo la educación no formal y sin duda es estratégico, ¿no? Todo lo que hacen pues, los museos y un montón de jugadores alrededor de este tema. ¿Qué podríamos estar haciendo alrededor de esto? Gracias, Graciela. Bueno, yo creo que es muy importante impulsar, en primer lugar, que se recabe información que pudiera alimentar o dar las bases para generar estos indicadores. Por ejemplo, en cuanto a las actividades de orientación vocacional, necesitamos recabar información. Mejor Edu hace análisis estadísticos y genera indicadores con base en la información que recaban otras instituciones, en particular, por ejemplo, INEGI, Coneval, de la SEP, el formato 9, a través del formato 911 se recoge información de lo que sucede en las escuelas, sobre todo educación básica y media superior. Creo que entonces habría que plantear en la agenda de estas instituciones, hay comités especializados en estos temas, poder proponer en la agenda que se recabe información para dar cuenta de cómo vamos avanzando en estas actividades de orientación vocacional o este tema que planteas en cuanto a la educación no formal. Y bueno, yo quisiera también hacer referencia a otro tipo de indicadores que es importante ir generando, como por ejemplo relacionados con la infraestructura física, el equipamiento, desarrollo de materiales y tecnologías educativas en las escuelas. Esto desde los niveles de educación básica. Me llamó mucho la atención cuando Roberto, me parece, planteaba que es a partir más o menos de los 15 años donde se empieza a ver esta diferenciación en la orientación vocacional. Yo estoy de acuerdo, sin embargo, desde los estudios en educación se ha visto cómo desde los niveles desde el nivel preescolar se identifica esta diferenciación en general en los roles de género. Entonces, es muy importante impulsar acciones que estimulen la enseñanza en STEAM desde estos niveles para ir desde esos niveles, pues permeando esta conciencia de que tanto mujeres como hombres, todos y todas, somos capaces de desarrollarnos en las áreas científicas, tecnológicas, de ingeniería y matemáticas. Entonces, bueno, creo que es muy importante también generar información sobre esta infraestructura física, equipamiento, desarrollo de materiales y tecnologías, también en formación de docentes. Es muy importante generar indicadores que nos den cuenta de cómo es la formación de docentes para la enseñanza en estas áreas y que también, bueno, puedan motivar el acceso a las matemáticas, las ciencias, la tecnología, etcétera. Creo que también es importante ir avanzando en el desarrollo de indicadores en el acceso a estas áreas de poblaciones en situación de vulnerabilidad. En el mismo sentido, creo que se tendría que colocar en la agenda de las instituciones que recaban información estos temas de cómo se va teniendo este acceso desde las distintas poblaciones. Y además también generar información de cómo creo que esto es muy complejo, pero ir poco a poco avanzando en información sobre cómo el acceso a estas áreas impacta en la mejora de las condiciones de vida de las poblaciones, sobre todo aquellas que están en situación de pobreza extrema. Me parece que vincular el trabajo con STEAM a las condiciones de vida de la población es fundamental. Creo que también, si bien estos indicadores son muy relevantes, habría que impulsar análisis cualitativos. También el dato que se da en el reporte respecto a cómo se dedica más tiempo a la enseñanza, por ejemplo, de las matemáticas o las ciencias, no se refleja en una mejora de los resultados educativos a través de pruebas como PISA. Sería muy interesante analizar, investigar qué está pasando
cómo a mayor tiempo dedicado a la enseñanza esto no impacta en una mejora de los resultados. Entonces, bueno, yo quise abrir un poquito más a otro tipo de información que creo que poco a poco habrá que irse avanzando y bueno, pues desde Mejored estamos con toda la disposición para entablar diálogo, colaboración en este sentido. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Gaby, y con esto pues damos por terminado este evento. En el chat de la sesión ya se compartió el link de donde se puede descargar el reporte. Ana, si lo puedes volver a compartir para que sea digamos, el último comentario para que todos lo puedan tener por ahí visible y que puedan descargar tanto el reporte como la infografía. Y pues nuevamente darle las gracias a todos nuestros, tanto a Gina como la participación de todos, ¿no? Tanto a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a la MEXID, a todos y cada uno de ustedes, todos los que participaron, porque sin duda es en colaboración y con esfuerzos obviamente multisectoriales como vamos a poder lograr avances de la educación STEM en nuestro país. Así que pues muchísimas gracias por ser parte de esto y pues sigamos esta conversación que como sabemos es indispensable para enfrentar los retos del siglo XXI. Muchas gracias a todas y a todos.